El medicamento que tu mamá tomó durante años para controlar su colesterol tiene un efecto documentado sobre la producción de coenzima Q10 en el hígado. Ese efecto está en la literatura revisada por pares desde hace más de 2 décadas. Y casi ningún médico lo menciona al momento de recetar. Las estatinas bloquean una enzima llamada HMGC o arreductasa. Esa es la acción terapéutica. Reduce colesterol. Funciona. Pero esa misma enzima también participa en la síntesis de coenzima Q10, un compuesto esencial para la producción de energía en cada célula del cuerpo. Bloqueas la enzima, reduces colesterol. Pero también reduces Q10. Eso no es teoría. Eso es bioquímica básica. Y está documentado en múltiples estudios clínicos desde los años 90. En México, más de 40 millones de personas tienen niveles elevados de colesterol según el Instituto Nacional de Salud Pública. Una proporción significativa de esas personas eventualmente recibe una estatina. Atorvastatina, simvastatina, rosuvastatina. Los médicos las recetan porque reducen el riesgo cardiovascular. Y lo hacen, pero el efecto sobre la Q10 raramente entra en la conversación clínica. No porque sea secreto, sino porque el protocolo estándar de atención no incluye esa discusión. El fármaco reduce el marcador. El marcador baja, el paciente sale con la receta. Y eso es todo. Ahora, ¿por qué importa la coenzima Q10? Porque cada célula del cuerpo usa Q10 en las mitocondrias para producir ATP, que es la molécula de energía celular. Sin Q10 suficiente, la producción de ATP disminuye. Y cuando la producción de ATP disminuye, las células con mayor demanda energética son las primeras en sentirlo. El corazón, el hígado, los músculos esqueléticos. Esos son los tejidos que más mitocondrias tienen porque más energía necesitan. Y esos son exactamente los tejidos donde los pacientes en estatinas reportan síntomas con mayor frecuencia. Fatiga muscular, debilidad, dolor. En algunos casos, daño muscular documentado llamado rhabdomiólisis. Esos síntomas tienen una base bioquímica. Y esa base está conectada directamente a la reducción de Q10. Ese es el mecanismo. Todo lo demás se deriva de él. Un estudio publicado en The American Journal of Cardiology en 2004 evaluó a pacientes en terapia con estatinas y midió sus niveles plasmáticos de coenzima Q10. Los niveles eran consistentemente más bajos que en controles no tratados. Otro estudio en Biofactors, en 2005, mostró que la suplementación con Q10 en pacientes en estatinas mejoraba los síntomas musculares sin afectar la eficacia del fármaco en reducir colesterol. La Q10 no interfiere con la acción terapéutica de la estatina. Simplemente compensa el déficit creado por el bloqueo enzimático. Pero esa suplementación no forma parte del protocolo estándar en la mayoría de los sistemas de salud en México. No está en las guías clínicas de la Secretaría de Salud. No está en los protocolos del IMSS. El médico receta la estatina. El paciente la toma. Y 6 meses después reporta cansancio, dolor en las piernas, dificultad para subir escaleras. Y muchas veces ese síntoma se atribuye a la edad, a falta de ejercicio, a cualquier cosa menos al fármaco que está tomando todos los días. El número se mantiene normal. ¿La célula? No. Ahora, hay algo más en este mecanismo que casi nunca se explica. La Q10 no solo participa en la producción de ATP, también funciona como antioxidante dentro de las membranas celulares. Protege los lípidos de la membrana contra el daño oxidativo. Y el corazón, que es el órgano con mayor densidad mitocondrial del cuerpo, depende críticamente de ese efecto protector. Cuando los niveles de Q10 disminuyen, las membranas celulares del tejido cardíaco quedan más expuestas al estrés oxidativo. Eso no significa que el corazón falle inmediatamente. Significa que la capacidad del tejido cardíaco para manejar demanda energética bajo estrés se reduce, y a largo plazo, esa reducción puede tener consecuencias funcionales. Un metaanálisis publicado en JACC, Heart Failure en 2014, evaluó la suplementación con Q10 en pacientes con insuficiencia cardíaca.
Los resultados mostraron una reducción significativa en eventos cardiovasculares mayores en el grupo que recibió Q10 comparado con placebo. Eso no era casual, era predecible a partir del mecanismo. Toda esta evidencia apunta al mismo lugar. El protocolo estándar de atención en cardiología se enfoca en reducir colesterol LDL, porque la evidencia epidemiológica muestra que niveles más bajos de LDL están asociados con menor riesgo cardiovascular. Eso es correcto. Las estatinas funcionan, pero el protocolo no incluye monitoreo de Q10, no incluye suplementación preventiva, no incluye educación al paciente sobre el déficit que el fármaco genera. Y no es porque los médicos no sepan. Es porque el sistema de salud opera dentro de una estructura de atención que prioriza marcadores sobre mecanismos. El colesterol es un marcador. La Q10 es un mecanismo. Y en la práctica clínica, el marcador gana. Entonces, ¿qué ocurre en el cuerpo de tu mamá? Ella toma su estatina todas las mañanas. El hígado sintetiza menos colesterol. Eso es lo que buscamos, pero al mismo tiempo el hígado también sintetiza menos Q10. Eso no lo buscamos, pero ocurre. Y el cuerpo compensa, siempre compensa. Reduce el gasto energético en tejidos menos críticos, ralentiza ciertos procesos, redistribuye recursos. Pero compensar tiene un costo, y ese costo se acumula. Semana tras semana, mes tras mes, año tras año, y eventualmente ese costo se manifiesta como síntoma. Cansancio que no se va, dolor muscular sin explicación, dificultad para hacer cosas que antes eran fáciles. Y cuando ella le dice a su médico, él revisa los análisis. El colesterol está controlado, la glucosa está normal, la presión está bien, los marcadores están bien, pero ella no está bien. Y la desconexión entre el análisis y la experiencia es exactamente donde el protocolo falla. El hígado compensa. Pero compensar tiene un costo. Ahora, hay un elemento adicional en este mecanismo que casi nunca se menciona. Las estatinas no solo reducen la síntesis de Q10, también afectan la producción de otras moléculas derivadas de la misma ruta metabólica. Dolicol, MOA, selenoproteínas. Todas estas moléculas dependen de la vía del mevalonato, que es la misma vía que las estatinas bloquean. Eso significa que el efecto del fármaco no se limita a colesterol y Q10. Es más amplio. Afecta múltiples procesos celulares, y aunque el efecto más documentado es sobre Q10, los otros efectos existen, y en algunos pacientes esos efectos pueden contribuir a los síntomas que reportan. Pero como no hay protocolo para medir esas moléculas en la práctica clínica, no se monitorean. Y si no se monitorean, no se ven. Y si no se ven, no se tratan. La investigación ha identificado un compuesto natural que actúa directamente sobre este mecanismo de energía celular. No es un medicamento, no es un tratamiento, es una fórmula natural desarrollada a partir de investigación revisada por pares sobre función mitocondrial y metabolismo. Si quieres entender cómo funciona, el enlace está en la descripción. Esta es una recomendación patrocinada, y los resultados individuales varían. Entonces, ¿qué significa esto para cómo entendemos la salud? Los análisis de sangre miden enfermedad. Miden desviación de un rango considerado normal. Pero ese rango está calibrado para detectar patología, no para evaluar función óptima. Cuando tu colesterol está en 250, el sistema lo detecta. Cuando tu Q10 está en la mitad de lo que debería estar, el sistema no lo detecta, porque el estándar de atención está construido alrededor de la patología. De lo que hablamos aquí es optimización. Y son dos marcos completamente diferentes. Uno pregunta, ¿estás enfermo? El otro pregunta, ¿estás funcionando a tu capacidad celular completa? Y esas dos preguntas no tienen la misma respuesta. Puedes no estar enfermo y aún así estar operando por debajo de tu capacidad. Puedes tener todos los marcadores en rango y aún así sentir que algo no está bien, porque los marcadores no capturan el estado energético de tus células. Y ese estado energético es lo que determina cómo te sientes todos los días. Es lo que determina tu tolerancia al estrés, tu capacidad de recuperación,
tu claridad mental, tu resistencia física. Todo eso depende de cuánta energía pueden producir tus mitocondrias. Y si estás tomando un fármaco que reduce la capacidad de tus mitocondrias para producir energía, ese fármaco está afectando tu función celular aunque tus análisis se vean perfectos. Y esa distinción lo cambia todo. Si esto cambió cómo ves tu biología, déjame un comentario abajo. Cuéntame, ¿qué parte te llegó más cerca? Y si estás viendo esto sin seguir el canal todavía, hazlo ahora. Publicamos investigaciones nuevas todos los días. Todo lo que necesitas está en la descripción y en el primer comentario. Antes de irte, preparamos una evaluación gratuita de bienestar biológico de 2 minutos que analiza 4 sistemas del cuerpo y te da un score personal. El enlace está en la bio, en el primer comentario y en la descripción. Son 2 minutos. Puede cambiar cómo interpretas todo lo que acabamos de ver. Hay un detalle adicional en este mecanismo que conecta directamente con lo que discutimos. Las estatinas se metabolizan en el hígado a través de un sistema enzimático llamado citocromo P450. Ese sistema también metaboliza decenas de otros fármacos: anticoagulantes, antihipertensivos, ansiolíticos, antifúngicos, antibióticos. Cuando tu mamá toma su estatina junto con cualquiera de estos medicamentos, ambos compiten por las mismas enzimas hepáticas. Eso puede aumentar la concentración plasmática de uno o ambos fármacos. Y cuando la concentración aumenta, los efectos adversos también aumentan. Esto no es especulación. Está documentado en la ficha técnica de cada estatina aprobada por COFEPRIS. Pero la cantidad de médicos que ajustan dosis de estatinas cuando prescriben un nuevo fármaco que usa la misma vía metabólica es limitada. No porque no sepan, sino porque el volumen de consultas no permite ese nivel de revisión farmacológica caso por caso. Entonces, el paciente recibe la nueva receta. La toma. Y si aparece un síntoma, ese síntoma se interpreta como efecto del nuevo medicamento o como progresión de la condición de base. Pero muchas veces es interacción. Y esa interacción está amplificando el efecto de la estatina sobre la Q10. Porque si la estatina está en mayor concentración plasmática debido a competencia enzimática, su efecto inhibidor sobre la HMGC o a reductasa también es mayor. Y si el efecto inhibidor es mayor, la reducción de Q10 también es mayor. Eso significa que un paciente en estatina que recibe un segundo fármaco metabolizado por la misma vía puede experimentar una caída adicional en sus niveles de Q10 sin que nadie lo sepa, porque no se está midiendo. Y si no se mide, no se ve. Ahora piensa en el contexto demográfico. En México, el promedio de fármacos prescritos a una persona mayor de 60 años es de 4.3, según datos del IMSS. 4.3 fármacos simultáneos. Muchos de ellos metabolizados por el mismo sistema. Estatina, antihipertensivo, hipoglucemiante, inhibidor de bomba de protones, todos pasando por el hígado. Todos compitiendo por las mismas enzimas. Y cada uno de ellos generando su propio perfil de interacciones. El paciente toma sus pastillas todas las mañanas. Los análisis se mantienen estables. Pero la persona se siente cada vez más cansada. Y ese cansancio no se conecta con la carga farmacológica. Se conecta con la edad, con el sedentarismo, con cualquier cosa menos con la bioquímica que está ocurriendo dentro del hepatocito en este momento. Esto no es un problema de intención, es un problema de estructura. El sistema de salud en México está diseñado para manejar volumen. El IMSS atiende a más de 50 millones de personas. Un médico de primer nivel tiene entre 30 y 40 consultas al día. Eso significa entre 12 y 15 minutos por paciente. En ese tiempo, el médico debe revisar historia clínica, hacer examen físico, interpretar análisis, ajustar tratamiento, explicar indicaciones y documentar todo en el sistema. No hay tiempo para discutir mecanismos. No hay tiempo para revisar interacciones farmacológicas complejas. No hay tiempo para explicar por qué la estatina reduce Q10 y qué hacer al respecto. El sistema no está diseñado para eso.
está diseñado para estabilizar marcadores y reducir riesgo poblacional. Y en ese objetivo funciona. Las estatinas han reducido eventos cardiovasculares a nivel poblacional. Eso es un hecho, pero el costo individual de esa estrategia poblacional es invisible dentro del protocolo. Y ese costo se paga en función celular. Se paga en energía, se paga en calidad de vida, y nadie lo está midiendo. Entonces, ¿qué hacemos con esta información? Primero, entender que el fármaco que reduce colesterol también reduce Q10. Eso no es opcional. Es consecuencia directa del mecanismo de acción. Segundo, entender que esa reducción tiene efectos funcionales en tejidos con alta demanda energética. Músculo, corazón, hígado, cerebro. Tercero, entender que esos efectos no siempre aparecen en los análisis de sangre. Puedes tener colesterol controlado y Q10 en déficit al mismo tiempo. Y el protocolo estándar solo mide el primero. Cuarto, entender que la suplementación con Q10 está respaldada por evidencia. No es alternativa, no es pseudociencia, es bioquímica aplicada. Y tiene estudios clínicos que la respaldan. Quinto, entender que tu médico probablemente sabe todo esto, pero no tiene tiempo ni estructura para implementarlo en consulta. No es negligencia, es limitación sistémica. Y sexto, entender que puedes tomar decisiones informadas sobre tu propia biología si tienes acceso a la información correcta. Esa es la razón por la que este canal existe. El cuerpo humano no es una máquina simple que se arregla con un solo ajuste. Es un sistema de sistemas. Y cada intervención que haces en un sistema tiene consecuencias en otros. Las estatinas reducen colesterol, eso es bueno, pero también reducen Q10. Y eso tiene costo. La pregunta no es si deberías tomar estatinas o no. Esa es una decisión médica que depende de tu perfil de riesgo individual. La pregunta es, si tomas estatinas, ¿estás compensando el déficit de Q10 que el fármaco genera? Y esa pregunta casi nunca se hace, pero debería hacerse. Porque la respuesta cambia cómo te sientes, cambia tu capacidad funcional y cambia tu calidad de vida. Eso es lo que la investigación muestra. Eso es lo que raramente se explica. Y eso es lo que necesitas saber si tú o alguien que amas está tomando una estatina todos los días.